Hoy día vamos a seguir con el estudio de Babilonia. Yo creo que ya estamos llegando a la conclusión de estos estudios. Pues vamos a estudiar este tema. Para muchos, tal vez usted ya lo ha escuchado. Para otros va a ser nuevo. Tal vez para unos va a ser cómo poder testificar acerca de este punto y cómo ir a la palabra de Dios para confirmar nuestra fe. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hemos estado estudiando que Babilonia significa confusión. Y desde su origen ha tenido como propósito llevar a todo el mundo, llevar a toda persona a la rebelión en contra de lo que es Dios y de todo lo que es de Dios. Y realmente la Babilonia estaba en la antigüedad y ha estado desde el principio y va a estar hasta el tiempo del fin. En Apocalipsis capítulo 17, a esta Babilonia se le identifica como una ramera. El capítulo 18 se le identifica como Babilonia, la cual ha caído, y dice que ha caído doble vez. Esto quiere decir de que está completamente perdida. Y Daniel capítulo 7 nos indica y nos da características específicas de quién es esta Babilonia. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 1 y vamos a ver cómo Babilonia es simbolizada en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aguas es un símbolo en la profecía de gente. Y esta Babilonia es identificada como una gran ramera. Ramera quiere decir prostituta, una persona que se vende a los placeres por ganancia, por obtener algo a cambio. Pero noten el versículo 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su mente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de esta tierra. Ahora, aquí se nos identifica que esta ramera iba a tener también, ¿qué? Hijas. Iba a tener un cáliz lleno de sus abominaciones. Nosotros hemos estudiado con anterioridad de que eso simboliza ¿qué cosa? Sus doctrinas, falsas doctrinas que llevan al mundo a rebelarse en contra de Dios, y no solamente eso, sino que los lleva a estar en contra de Dios. Los lleva a guardar abominaciones, algo que es rechazado por Dios. Esta Babilonia mezcla el paganismo con el cristianismo y así engaña a todo el mundo. Ahora, la iglesia de Dios es identificada de una manera diferente a esta Babilonia, a este movimiento político religioso. Y vean ahí en Jeremías capítulo 6 versículo 2 cómo se le identifica a la iglesia de Dios. En Jeremías 6 Dios dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Quién es Sión? En la palabra de Dios nos dice en Isaías 51:16 que lo que significa Sión. En Isaías 51:16 dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Sión es símbolo del pueblo ¿de quién? De Dios. Todo lo contrario a Babilonia, a la gran ramera. Sión es símbolo de su pueblo. Note lo que dice 2 Corintios 11:2.
Porque os celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí está hablando de ¿qué? Del pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba a tener que estar desposada solamente con un esposo. E iba a estar ¿qué? Virgen y pura. Esto quiere decir de que no se iba a contaminar con Babilonia o con doctrinas falsas o con las abominaciones de ella. Iba a ser pura. Uno llega a ser puro, justificado, lleno de la gracia de Dios cuando nosotros nos vaciamos ¿de qué? De nuestros pecados, y el Señor nos purifica y nos limpia y nos da de su gracia. Ahora, es interesante que también al pueblo de Dios se le identifica como ramera. No sé cuántos de ustedes sabían esto. Ahora, esto no quiere decir que el pueblo de Dios va a ser Babilonia. Y quiero aclarar este punto. El verdadero pueblo de Dios nunca será Babilonia. ¿Por qué? Porque siempre levantará el estandarte de Cristo y siempre guardará los principios bíblicos. Nunca se va a contaminar. La iglesia verdadera de Dios nunca va a ser Babilonia. Y quiero recalcar este punto. Ahora, pero esto no garantiza que muchos hijos e hijas de Dios que están en la iglesia verdadera se van a hacer babilónicos. ¿Cierto o no? Ese es un peligro que todos podemos correr cuando nosotros nos alejamos de la verdad y de la palabra de Dios. Ahora, miren en Ezequiel capítulo 16, versículo 2. En Ezequiel 16, 2 se le llama a Jerusalén de una forma muy peculiar. Miren lo que dice: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Noten, Babilonia tenía abominaciones y Jerusalén llegó a un punto en que también tenía abominaciones. Abominaciones quiere decir todo lo contrario de lo que es de Dios, lo que odia a Dios o lo que rechaza a Dios. Vimos la semana pasada que abominaciones involucra la idolatría, involucra la homosexualidad, el lesbianismo, el transvestismo, el comer animales impuros. Si usted no escuchó el tema de la semana pasada, pues vaya y escúchelo para que usted pueda ir más profundo en este punto de las abominaciones. Ahora miren el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y ¿qué cosa? Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaros suyas eras. Noten, Jerusalén empezó a tener las abominaciones que iban contrario a lo que la palabra de Dios y lo que era de Dios. Y se prostituyó. Eso quiere decir que era un pueblo fiel, pero se olvidó de ser fiel. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se enorgullecieron tanto, creían que tenían la verdad, pero se empezaron a prostituir. O sea, decían que eran seguidores de Dios, pero no seguían a Dios. Este es un punto muy importante que lleguemos a entender, porque el pueblo de Dios hoy día también puede caer en esta misma situación. Hijos e hijas de Dios que son parte del pueblo de Dios pueden salir y volver a Babilonia. ¿Ustedes recuerdan el estudio que tuvimos acerca de volver a Babilonia? O sea, uno puede caer del pueblo de Dios e irse nuevamente ¿a dónde? A Babilonia. Babilonia es una iglesia que profesa pureza, pero no es fiel a Dios. ¿Por qué? Porque tiene amantes. Se prostituye,
adultera con las falsas doctrinas. Confía en ella misma, tiene méritos propios. O sea, estos creen en Dios, pero creen que en hacer cosas pueden llegar al reino de los cielos. Confían en sus propios méritos. Practica lo que Dios llama abominaciones. Quebranta los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que esta iglesia babilónica iba a perseguir a los fieles, a los santos, e iba a ¿qué? A matarlos. No guardaban la verdad de Dios, sino que seguían ¿qué cosa? La cultura, la tradición, la familia, el orgullo. Esa era Babilonia. Y muchos hijos e hijas de Dios que estaban en el pueblo de Dios se olvidaron de Dios y se fueron a tomar parte ¿de qué? De las filas de Babilonia. Y vuelvo a recalcar, la iglesia verdadera de Dios nunca será Babilonia. Pero eso no impide que habrá muchos babilónicos dentro del pueblo de Dios. ¿Cierto o no? Creyendo doctrinas que no son de la palabra de Dios, que nunca fueron expresadas por Dios, y desechando las doctrinas que Dios habló. Ahora, ¿nosotros podemos identificar a Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Hoy día. ¿Podemos dar razón de nuestra fe para poder estar listos para cuando Cristo venga y poder estar prevenido de los ataques del diablo que usa sus instrumentos para poder traer todas las características de Babilonia, todas las doctrinas de Babilonia, todas las abominaciones de Babilonia, aún dentro del pueblo de Dios, para que muchos abandonen las filas del pueblo de Dios y se regresen a Babilonia? O que vivan como babilónicos. Y vuelvo a recalcar, la iglesia verdadera de Dios nunca será Babilonia. No vayan a decir que yo estoy diciendo que la iglesia es Babilonia. No, la iglesia verdadera de Dios nunca será Babilonia. Pero aquí vemos que Dios llamó y amonestó al pueblo de Israel, principalmente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén se había prostituido, había abandonado la verdad y estaba haciendo lo mismo que Babilonia. ¿Sí me están siguiendo? Esto era triste, lo que llegó a suceder en el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar a la Babilonia de hoy día? Miren Isaías 1:21. Tenemos que recordar que Dios amonesta a su pueblo siempre. ¿No es así? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? Yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Si usted está en el pecado, el Señor le llama todos los días. Si usted está en las abominaciones de Babilonia, el Señor le llama para que usted salga. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Y mire lo que dice Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Estaba hablando ¿de quién? De Jerusalén, del pueblo de Dios. Llena estuvo de justicia. O sea, en un momento ellos tenían la justicia de Dios. Era una iglesia pura que seguía a Dios, pero el Señor le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo fue que te convertiste en una ramera? Dice, llenas estabas de justicia, en ella habitó la equidad. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios llegó a asesinar, matar a todos los profetas que Dios les mandaba para ser amonestados.
Ahora vamos a identificar a la Babilonia moderna. Nosotros tenemos que recordar que Daniel 2 nos habla de los imperios que iban a ir en secuencia y que nos indican en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Si usted va a Daniel 2, dice que el primer reino iba a ser ¿quién? Babilonia. Después iban a ser ¿qué? Medo-Persia, Grecia, Roma, y después se iba a dividir ¿en qué? En 10 reinos, que no se iban a poder juntar. Y después de ahí venía ¿qué? El reino de Dios, que se le iba a dar a su hijo y iba a venir por segunda ocasión. Ahora, en Daniel capítulo 7 nos identifica a este poder político religioso que es llamado Babilonia y que está presente en los últimos días. Y vamos a verlo. Vamos a ver los engaños del enemigo que está usando para engañar y embriagar a todo el mundo para que no sea fiel a Dios. En Daniel capítulo 7 nos habla de 4 bestias. La del león, que significaba Babilonia o que simbolizaba Babilonia, el oso, que simbolizaba a Medo-Persia, el leopardo, que simbolizaba a Grecia, una cuarta bestia que era horrible, espantosa, que simbolizaba a Roma. Pero de esa bestia iban a salir 10 cuernos. Iba a salir un cuerno pequeño que iba a derrumbar 3 cuernos. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que representa un cuerno? Si ustedes van a Daniel 7:24, se nos dice la profecía lo que representa un cuerno. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso quiere decir que un cuerno significa ¿qué? Un rey, una nación. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Un cuerno significa un rey, una nación. Nosotros recordamos que los 10 cuernos representaban a 10 reinos que surgieron después de ¿quién? Del imperio de Roma. Nosotros tenemos a los visigodos, que son los españoles, a los anglosajones, que son los de Inglaterra, a los francos, Francia, alanos, Alemania, burgundios, Suiza, lombardos, Italia, los suevos de Portugal. Y hubo 3 reyes que fueron derrotados, derribados, arrancados, desraigados, que eran los cérulos, los ostrogodos y los vándalos. Esta es pura historia. Usted puede ir y verificar esto en la historia. Ahora, noten que había un cuerno que salían de los 10 reyes. Esto quiere decir que salió de la cuarta bestia. La cuarta bestia era ¿quién? Roma. Y tenía que salir de Roma porque se dividió en 10 y este cuerno pequeño iba a derrotar 3 reyes, 3 reinos. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿quién desraigó a estos reinos? Miren en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, imagínense usted la escena. Daniel estaba recibiendo la visión y miró que este cuerno iba a perseguir a los santos, porque si usted va al versículo 19 al 21, dice que iba a perseguir a los santos y que los iba a vencer. Ahora imagínense usted Daniel en la visión, mirando todas las escenas de la persecución. ¿Usted cree que Daniel se sintió a gusto y en paz en ver esa visión?
Pues no, porque estaba mirando que sus hermanos iban a ser perseguidos y muchos iban a morir. Y él preguntó, dice, pues ¿quién es este cuerno pequeño? O sea, él tuvo preocupación porque se le mostró el futuro. Y él estaba preocupado, ¿por qué? Porque por lo que iba a suceder. Ahora, hay puntos claves en el libro de Daniel que identifican a este poder en el tiempo del fin. ¿Quién es el cuerno pequeño? Y vamos a verlo, vamos a tratar de verlo lo más lento posible y rápido posible. ¿Ok? Para muchos ya lo hemos estudiado, para otros esto es algo nuevo que nunca ustedes han escuchado, y para otros es para confirmar la profecía, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos deja saber las cosas que van a suceder para que cuando sucedan nosotros confiemos en ¿quién? En Él. Y si estas profecías se han ido cumpliendo una tras otras, pues nosotros tenemos que establecer nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, porque Él no nos ha dejado en tinieblas. Ahora, hay 9 características que identifican a este cuerno pequeño, y vamos a verlas. La primera característica está en el versículo 8. Si ustedes abren en Daniel capítulo 7, para ir siguiendo estas características. En el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño salía de los 10 reyes. ¿Me están siguiendo? O sea, salió de los 10 que salieron de Roma. Ahora, este cuerno pequeño se describe que salió de la Europa occidental, porque los 10 reyes que salieron de Roma eran la Europa occidental. Por lo tanto, iba a ser un pequeño reino en un lugar de Europa occidental. ¿Me están siguiendo? Iba a ser un pequeño reino que salía de esos 10 reinos. Vamos a ver la segunda característica. Tendría un hombre como su cabeza o dirigente que hablaba por él. Característica número 2, iba a ser dirigido por un hombre. ¿Ok? Vamos a ver la característica número 3. Arrancaría de raíz o eliminaría a otros reinos. Ya vimos que hubo 3 reinos que fueron arrancados por este poder. Todavía no les digo qué poder es, pero si ustedes conocen algo de historia, ustedes van a llegar a la conclusión de a qué poder político religioso está describiendo estas características de Daniel 7. Ahora, sería distinto o diferente de los otros 10 cuernos. Vean Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será ¿qué? Diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este cuerno que salió de los 10 era diferente. ¿Por qué? Porque no solamente tenía el poder político, sino que también tenía el poder ¿qué? Religioso. Era diferente a los otros 10 cuernos o 10 reyes. Esto lo vamos a ver más profundo en un momento. Otra característica, surgiría del imperio de la Roma pagana. Noten el versículo 7.
Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia está identificada como la Roma pagana. En ese imperio fue donde nació el Mesías, porque Israel estaba bajo el dominio o bajo la autoridad del imperio de Roma. Vean la siguiente característica. Los santos del Altísimo serían entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Otra característica, hablaba palabras contra el Altísimo o blasfemias contra Dios. O sea, iba en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. En Apocalipsis 13:5 dice que este poder habla grandes cosas y blasfemias en el tiempo del fin. Aún todavía no les digo qué es este poder, pero si usted conoce un poco de historia, usted ya sabe que poder salió de la Roma pagana y era diferente a los reyes que salieron, a los 10 reyes, porque tenía el poder político y religioso, y era diferente a todos los 10 reinos, los cuales salieron de la Roma pagana. Pero este poder iba a hablar blasfemias contra Dios mismo, e iba a enseñar las abominaciones que Dios desecha en su palabra. Ahora, fíjense en la siguiente característica. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. ¿Qué poder cambió los tiempos y la ley? Este poder es un poder político religioso. Ahora, noten, todos estos puntos de identificación son tomados directamente de la Biblia. ¿Sí o no? No son opiniones humanas o especulaciones. Los historiadores, y usted puede confirmarlo con la historia, pueden verificar fácilmente el poder descrito. Estos puntos son característicos de solo un poder, y ese poder se le llama el papado. Pero para cerciorarnos, examinemos cuidadosamente cada uno de los 9 puntos. No queremos dejar ningún tipo de duda. Quiero hacer una advertencia. Este es un sistema de adoración que estamos identificando. No estamos identificando personas específicas. Quiero aclarar este punto. La Biblia declara un poder, un sistema de adoración que usa la política y la religión. No estamos identificando a las personas que están en este movimiento político religioso. Estamos identificando un sistema. Hay muchas personas verdaderamente cristianas, temerosas de Dios en el papado. Nuestro enfoque es identificar el poder, sistema, no a personas. Es identificar el poder, sistema babilónico del anticristo que se opone a la verdad y a la iglesia de Jesús. Bajo esta advertencia,
Vamos a ver si realmente estas características de Daniel 7 se aplican a el papado. La primera característica que nosotros miramos es que surgía de entre los 10 reinos de la Europa occidental. La ubicación geográfica del poder papal es Roma, Italia, en el corazón del territorio de la Europa occidental. La primera característica que estaba descrita en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, ¿se cumple en el papado, sí o no? Sí, porque salió de los 10 reyes de la Europa occidental. Tendría a un hombre a la cabeza quien hablaría por él. Esto nos lo habla Daniel capítulo 7, versículo 8. El papado cumple esta característica porque tiene a un hombre a la cabeza y se le llama el Papa, quien habla por él. Cumple también la segunda característica. Veamos la tercera característica. Arranca 3 reinos. Los emperadores de la Europa occidental eran mayormente católicos y apoyaban al papado en su crecimiento y autoridad. Sin embargo, 3 reinos arios, recuerden esa palabra, 3 reinos arios no apoyaban al papado: los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Usted puede ir a la historia que estos 3 reinos que fueron derrotados por el poder papal se oponían al papado y tenían una característica muy peculiar. Estaban en contra del papado como el poder religioso aquí en la tierra, pero también estaban en contra de una doctrina que el papado impulsaba, y esa doctrina era la doctrina del trinitarismo. Usted vaya y véalo en la historia. Es interesante que el papado fue y destruyó a estos 3 reinos que cortó completamente desde raíz. Usted sabe que no hay documento alguno o libros o escritos de estos 3 reinos. Solamente existe una acusación, que muchos la toman como que esa era la teología o las creencias de estos 3 reinos. Y la acusación era de que no creían en la doctrina de la Trinidad. Qué interesante que este poder derrotó y destruyó desde la raíz a estos 3 reinos que se oponían al papado y se oponían a la doctrina del trinitarismo. Estos fueron los 3 cuernos de la profecía de Daniel: los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que fueron arrancados de raíz. No es difícil reconocer que el papado cumple con este punto. Si usted va a la historia, usted se va a dar cuenta que el papado hizo guerra contra estos 3 reyes y los derrotó. Y la profecía era que iba a destruir desde la raíz. Cuando usted saca la raíz, ¿cuánto queda? Nada. Cuando usted va y limpia su jardín, agarra la raíz y saca la raíz desde la raíz, no queda nada. Y eso fue lo que sucedió con estos 3 reyes o reinos. El papado cumple también esta característica. Ahora, dice que sería distinto o diferente de los otros reinos. El papado claramente cumple también con esta descripción.
surge en el escenario como un poder religioso, que fue totalmente diferente de la naturaleza secular de los otros 10 reinos. La historia declara que era un movimiento religioso, pero obtuvo el poder ¿qué? Político, el cual tenía dominio sobre todos los reyes de Europa. No es una casualidad que este poder siempre está buscando que se una el poder político con la religión. ¿Por qué? Porque quiere volver a ganar ¿qué? Su poder. Yo solamente estoy tocando la superficie. Yo insto a que ustedes vayan y estudien la historia para confirmar todos estos puntos. Ahora, también se nos dice que haría guerra en contra de los santos y los perseguiría. Esto lo mira en el versículo 21 y 25 de Daniel capítulo 7. Es un hecho bien conocido que la iglesia fue una entidad perseguidora. El papado abiertamente admite haberlo sido. Existe mucha evidencia que lo respalda. Algunos historiadores conservadores calculan que la iglesia destruyó la vida de por lo menos 50 millones de personas. Este poder está tratando de poner esto de la historia, ponerlo abajo de un tapete para que no se hable sobre esto. Y era el pueblo perseguido a causa de sus convicciones religiosas. Impedía que la persona común estudiara la palabra de Dios. Y si usted se oponía a ella, a la iglesia, al papado, usted era muerto en la hoguera, enterrado vivo, o llevado a un calabozo, o era llevado a la arena del Coliseo para ser devorado por leones y fieras, por osos. Este poder mató más de 50 millones de personas. Miren lo que dice la historia. Les voy a dar 2 citas. Que la iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la historia de la humanidad. No es un hecho cuestionado por ningún protestante que tenga buen conocimiento de la historia. A veces la gente se sorprende de Hitler, pero este poder político religioso mató más que lo que mató Hitler. Otra cita. En el libro de la historia de la Inquisición en España, de Iván Antonio Llorente, provee los siguientes datos exclusivos de la Inquisición española. 31,912 personas fueron condenadas y perecieron en la hoguera. 241,450 personas fueron condenadas a severas penas. Esta historia ya casi no se menciona, pero está en la historia. Y el poder político religioso que ha perseguido más y ha matado a más personas ha sido el papado, cumpliendo lo que decía Daniel capítulo 7 versículo 21 y 25. Otra característica, bueno, antes de ver la otra característica, miren lo que las noticias declara. El Papa pide perdón por la Inquisición. Y se lo puse en inglés y en español. Y si usted va y busca, desde el Papa Juan Pablo II empezaron a pedir perdón por la Inquisición y por la persecución de los cristianos. Y aún el Papa Francisco hoy día ha ido a México, ha ido a otros países y ha pedido perdón
por las inquisiciones y por el asesinato de muchas personas que se oponían al papado. Esto solamente usted tiene que ir y buscarlo en el internet. Es de dominio público. ¿Por qué pedía perdón? ¿Por qué? Porque es el poder perseguidor que más grande que ha existido en la tierra. Ahora, este poder no cambia. La palabra de Dios dice que iba a estar presente en el tiempo del fin. Y si usted quiere saber que no cambia, solamente lea Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Que iban a pasarse leyes de que si usted no adoraba como este poder decía, iban a ser muertos en el tiempo del fin. En un futuro. Vamos a ver la siguiente característica. Surgiría del cuarto reino de hierro el imperio pagano romano. La Roma pagana se convirtió en Roma papal. Ese fue el poder que lo sustituyó. Porque la Roma papal tuvo más poder que aún todos los otros reyes que permanecieron, que se le llama la Europa, como la conocemos. Dice, miren estas citas. La gran iglesia católica no es más que el mismo imperio romano bautizado. Noten, se le conocía como la Roma pagana. La misma capital del antiguo imperio romano se convirtió en la capital del imperio cristiano. El cargo de sumo pontífice fue heredado por el Papa. ¿Quién era el sumo pontífice? Se le llamaba a César, el sumo pontífice. Cualquier elemento romano que dejaron los bárbaros y arios quedó bajo la protección del obispo de Roma, quien después de la desaparición del emperador se convierte en el personaje principal. La iglesia romana de esta forma se adjudicó un lugar en el mundo del imperio romano y es la continuación actual del mismo. Salió del imperio romano, de la Roma pagana. Solamente se convirtió en una Roma cristiana. Pero lo interesante fue que este poder mezcló ¿qué cosa? Lo pagano con lo cristiano. Para ganar así adeptos. Y obtuvo tanto poder político que los reyes se humillaban delante del pontífice. Y lo siguen haciendo. No cambia. ¿No? Se está cumpliendo la profecía. Otro punto. El pueblo de Dios, los santos, serían entregados en sus manos por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. Necesitamos tener aclarado este punto de tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año. También son 2 años. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es la mitad de un año. La Biblia amplificada lo traduce como 3 años y medio. Noten, este mismo periodo es mencionado 7 veces en los libros de Daniel y Apocalipsis. No vamos a ver todos estos textos, pero apúntenlo si usted lo desea para que usted lo estudie. Aparece 3 veces como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 2 veces como 42 meses y 2 veces como 1260 días. Basándose en el calendario de 30 días utilizado por los judíos, estos periodos de tiempo equivalente entre sí, que son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Ahora recordemos que en Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 14:34, un día profético equivale a un año literal. Si usted mira la historia, este poder político religioso persiguió a la iglesia por 1260 años. A esa época se le llama la Edad Obscura. $1260 cumpliendo esta profecía.
No hay lugar a duda que el papado cumple a detalle lo que el libro de Daniel declara. Veamos el siguiente punto. Notemos. Por lo tanto, el cuerno pequeño, o sea, el anticristo, tendría poder sobre los santos por 1260 años literales. El poderío del papado comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando el último de los 3 reinos arios fue arrancado. Su preeminencia continúa hasta 1798, cuando el general Berthier de Napoleón tomó al Papa cautivo, esperando así destruir al Papa Pío VI y al poder político secular del papado. Este periodo de tiempo es un cumplimiento exacto de los 1260 años proféticos. La herida fue mortal, pero comenzó a sanar y continúa sanándose hoy en día. Este mismo periodo de persecución es mencionado en Mateo 24:21 como el peor que el pueblo de Dios jamás sufriría. El versículo 22 nos dice que sería tan devastador que nadie habría podido sobrevivir si Dios no hubiera cortado el tiempo. Pero Dios efectivamente lo cortó. La persecución terminó mucho antes de que el Papa fuese llevado cautivo en 1798. Es claro ver cómo este punto también se le aplica al papado. Note lo que dice la Wikipedia. El general Luis Alexander Berthier marchó a Roma, entró en ella sin oposición el 10 de febrero de 1798 y proclamando una república romana, exigió al Papa la renuncia a su autoridad temporal. Ahí terminó los 1260 años proféticos. Pero la herida mortal está siendo sanada. Esta profecía de Daniel 7 la cumple a detalle el poder político religioso que se llama el papado. Con más claridad, la Iglesia Apostólica Romana. Recuerden, no estamos hablando de los miembros. Estamos hablando de un sistema político religioso babilónico que se opone a todo lo que es de Dios y que cumple todas las características de Daniel capítulo 7. ¿Qué nos enseña todo esto? De que la profecía se ha ido cumpliendo para que nosotros estemos preparados para cuando Cristo venga. O para y también para los ataques del enemigo. Porque nosotros podemos estar en el pueblo de Dios, pero podemos dejar el pueblo de Dios y regresar a Babilonia. Cuando nosotros vivimos bajo las abominaciones y las doctrinas falsas de Babilonia. Y eso lo hemos visto en nuestros últimos estudios. Otra característica era que iba a hablar grandes cosas, blasfemias contra el Altísimo, contra Dios. En las Escrituras hay 2 referencias acerca del tema. Hablar blasfemias, en Lucas 5:21, afirma tener la potestad para perdonar pecados. El único poder político religioso que perdona pecados es la Iglesia Apostólica Romana. La segunda característica es que se declaran ser Dios. Juan 10:33. El Papa es el Vicarius Filis Dei, que significa que es el representante de Dios o Dios mismo. Y les vuelvo a repetir, estamos hablando del sistema religioso babilónico que cumple a detalle la profecía de Daniel 7. No estamos hablando de sus miembros.
Pero vamos a ver más adelante ese punto. ¿Se le puede aplicar este punto al papado? Sí. Veamos la evidencia de lo que declara la Iglesia en cuanto al tema de perdonar pecados. ¿Puede el sacerdote realmente perdonar pecados o solamente declara que son resueltos? ¿El sacerdote realmente perdona pecados en virtud del poder dado a él por Cristo? El papado asimismo elimina a Jesús al implementar un sistema de confesión a un sacerdote humano, no tomando en cuenta a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 3, 1, Hebreos 8, versículo 1 y 2. Y nuestro único mediador, 1 Timoteo 2, 5. Consideremos enseguida la evidencia acerca de la declaración de ser Dios. Nosotros los papas, noten esta cita de Catholic National de 1895, nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Aquí hay otra declaración: el Papa no es únicamente el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo, oculto bajo el velo de la carne. Es obvio que este punto también le queda al papado, porque es el único poder religioso que declara estas blasfemias en contra de Dios. Ellos declaran que es Jesucristo mismo. Por eso la misa, por eso hacen de una oblea, dicen que es el cuerpo actual de Cristo. Eso dicen cuando se lavan el cuerpo de Cristo. Blasfemias contra del Altísimo. Ahora pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cae en cuanto a cambiar la ley? La referencia indica que se trata de cambiar la ley de Dios. Claro que no se puede realmente cambiar la ley, pero ¿ha tenido el papado la intención de hacerlo, cambiar la ley? La respuesta es que sí. En su catecismo el papado ha omitido el segundo mandamiento contra la veneración de imágenes y ha cortado el cuarto mandamiento de 94 palabras a 8. También ha dividido el 10º en 2 mandamientos. Si no, compruébelo usted mismo. Compare los 10 mandamientos registrados en cualquier catecismo católico con la lista de los 10 mandamientos redactados por Dios en Éxodo 23 al 17. No hay lugar a dudas que el poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, el anticristo, es el papado. Ninguna otra organización puede cumplir estos 9 puntos. Y a propósito, esta no es una enseñanza nueva. Todos los reformadores, sin excepción, identificaron al papado como el anticristo. Todos los protestantes. Ahora que los protestantes hayan cambiado de opinión, esa es otra cosa. Pero todos los protestantes declararon que el papado era el anticristo. Miren los 10 mandamientos. Y hay muchos cristianos que se dicen guardadores de la verdad presente, que cuando usted le dice cuál es el primer mandamiento, ¿usted sabe cuál es el primer mandamiento que declaran? Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Ustedes han escuchado a gente decir eso? Pues ese amarás a Dios con todo tu corazón es el primer mandamiento de la ley de los católicos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y el otro lado dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, ¿qué? El tercero dice: santifica las fiestas. Y así sucesivamente. El único poder que ha cambiado la ley de Dios ha sido el poder del papado, cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 7. Pero ¿qué con los tiempos? Es una casualidad que al cambiar la ley de Dios, dijo: santificad, ¿qué cosa? Las fiestas. ¿Por qué? Porque esas iban a reemplazar las fiestas ¿de quién? De Jehová.
Y a veces ni nos damos cuenta. Se goza la gente. El diablo tiene que lo falsedad, lo falso. Dice que tiene de malo que hagamos eso. Es bueno, nos juntamos todos, hacemos eso. Mientras el papado, el cuerno pequeño, el anticristo, declara que hay que guardar las fiestas declaradas por él, la palabra de Dios tiene las fiestas de Jehová. A la gente es lo que le gusta eso. Es lo que más se agrada. Ahora, en Apocalipsis 17 también hay otras características. En el versículo 6 es un poder perseguidor. Versículo 4 está vestida de púrpura y escarlata. ¿Saben ustedes cómo se visten los líderes de este poder religioso? De púrpura y escarlata y blancos. Y con el negro. Pero abunda que la púrpura y el escarlata. Las 7 cabezas de que habla el versículo 3 de Apocalipsis 17, se nos dice en el versículo 9 que es donde la mujer está sentada, son 7 montes. Da una casualidad que el Vaticano está sentada en 7 montes, cumpliendo las características de Apocalipsis 17. Y este cuerno pequeño tiene como propósito llevar la agenda de Babilonia en llevar al mundo a una rebelión y alejarse de Dios. No creer en Dios ni en su Hijo. Apocalipsis 18, 4 al 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado ¿de qué? De sus maldades. El llamado de Dios es que todo ser viviente de este mundo salga del engaño de Babilonia. Y vuelvo a aclarar, la iglesia verdadera de Dios nunca será Babilonia. Pero habrá muchos hijos e hijas de Dios que regresarán a Babilonia y se convertirán en babilónicos. Y tal vez estarán en medio del pueblo de Dios. Pero el Señor les dice: salid de ella, pueblo mío. Recordemos lo que dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños habrá? Un rebaño. El verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos pastores? Muchos. 1. Y todos los que son partes de este pueblo van a escuchar ¿a quién? ¿A la voz de quién? Del pastor. Y van a salir de Babilonia y van a ir al pueblo verdadero de Dios. El pueblo que nunca va a convertirse en Babilonia. Los babilónicos se van a salir porque no van a poder aguantar la verdad presente. Pero dentro del pueblo de Dios permanecerán los fieles. Solo aquellos que escuchen la voz de Dios, la voz de Cristo. Y mire lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas, que somos nosotros, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo usted sigue a Dios? ¿Cómo sigue a Dios? Escuchando su palabra, guardando su palabra, viviendo su palabra y compartiendo la palabra. El miércoles nosotros estudiamos 1 Juan capítulo 5 versículo 7. Si usted no estuvo aquí o usted no lo ha escuchado, pues vaya al internet, ahí está, que todo el cielo está unido para declarar el testimonio de que Cristo es nuestro Mesías y que es el Hijo de Dios. La Babilonia quiere destruir ese testimonio. Porque ahí mismo dice en el versículo 10 de 1 Juan capítulo 5, dice que aquel que no cree en el testimonio del Padre, el cual dice que el Hijo de Dios, Cristo, es el Hijo de Dios literal. No una metáfora, no un símbolo. Pero cuando usted confía en el Hijo de Dios, usted lo escucha, Él lo reconoce, sabe que le pertenece a Él.
Y usted lo escucha, guarda su palabra y le sigue. Esa es la única forma en que tú y yo podemos ser salvos. A través del Hijo de Dios. Pero tenemos que empezar ¿a qué? A escuchar su voz. A vivir su palabra. Compartir la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. El llamado de esta hora es: salid, pueblo mío, ¿de dónde? De Babilonia. Abandonar todas las doctrinas falsas. Abandonar todas las fiestas falsas. Y escuchar la voz de Dios y seguirle. El llamado es para ti y el llamado es para mí. Porque hoy día podemos estar en medio del pueblo de Dios, pero podemos bajar la guardia y podemos regresar a Babilonia. Y muchos podrán decir: no, eso nunca va a suceder conmigo. Hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo le voy a agregar algo: no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y el que no escucha la voz de Dios, de la voz del Hijo, nunca permanecerá al lado de Él. Porque dice que aquellos que le oyen, le siguen, y dice, y Él los reconoce como sus hijos e hijas. Dios quiera y que nosotros escuchemos la voz de Dios todos los días y que le sigamos.